Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos el tema de las unidades de medición y la incertidumbre. Comencemos. Una de las actividades más frecuentes en el quehacer de la química es la medición numérica de las propiedades de la materia. De manera que si tenemos un número y ese número está representando una medición, entonces debemos especificar las unidades en las cuales tenemos dicha medición. Ahora, existe un sinnúmero de unidades que podemos utilizar para medir a la materia y para especificar las cantidades físicas de la materia. Sin embargo, alrededor de los años 1960 se estableció lo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades o SI. Este sistema internacional es un convenio que nos indica cuáles son las unidades en las que es preferible medir las cantidades físicas. De esta manera, el sistema internacional tiene 7 unidades básicas que son las que estamos viendo en pantalla. La primera de estas cantidades físicas es la masa. El nombre de la unidad que utilizamos para medir la masa es el kilogramo y la abreviatura son la letra K y G en minúscula. La segunda cantidad física es la longitud, cuya unidad es el metro y el símbolo de dicha unidad es una M minúscula. El tiempo se mide en la unidad de segundos y la abreviatura es una S minúscula. En cuarto lugar tenemos la temperatura que se mide en kelvins y cuyo símbolo es una K mayúscula. En quinto lugar tenemos la cantidad de sustancia cuya unidad es el mol y cuya abreviatura es la palabra mol pero en minúscula. Luego tenemos la corriente eléctrica que se mide en ampere o amperios y cuya abreviatura es una A mayúscula. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa que se mide en candelas y cuya abreviatura son las letras CD en minúscula. Es importante que rescatemos que a partir de estas 7 unidades básicas también se pueden crear algunas unidades derivadas del sistema internacional combinando las unidades básicas. Ahora, es muy común que nos encontremos que nuestras unidades vienen también acompañadas de otra letra a la que llamamos prefijo. Un prefijo de una unidad de medición es una letra adicional que nosotros colocamos antes del símbolo de la unidad para denotar la magnitud que ésta tiene. Y cuando hablamos de magnitud nos referimos a qué tan grande o qué tan pequeño es el número con el que estamos trabajando. Para poder entender de una manera más clara de qué se trata este detalle, vamos a analizar lo que ocurre con el primer prefijo que tenemos en el cuadro, que es el prefijo tera. Este prefijo se señala con una T mayúscula en su abreviatura y tiene un significado de 10 a la 12. Ahora, ¿qué significa que nosotros tengamos un tera de la unidad de medida? Si decimos que tenemos un tera de la unidad de medida, vamos a decir que en un tera tenemos a nuestra unidad multiplicada 12 veces por el número 10. Es decir, en este caso, el exponente 12 me está diciendo cuántas veces debo de multiplicar a mi unidad básica por 10. Este resultado de esta multiplicación nos va a dar un número muy grande. Por ese motivo es que los exponentes positivos generalmente se relacionan con valores muy grandes de medición. Otros prefijos que también se utilizan para magnitudes grandes son el prefijo giga, con un significado de 10 a la 9, y el prefijo mega, con un significado de 10 a la 6. Por acá nos encontramos también un prefijo con el que estamos un poco más familiarizados, que es el prefijo kilo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a medir distancias en kilómetros, por ejemplo, recorrimos 1 kilómetro, o las masas en kilogramos, si decimos que tenemos una masa de 1 kilogramo. Entonces, cuando decimos que tenemos esas magnitudes, lo que estamos diciendo es que tenemos 10 a la 3 metros o 10 a la 3 gramos respectivamente. Luego en el cuadro nos encontramos con prefijos que ahora tienen un exponente negativo. Por ejemplo, tenemos el prefijo deci con un significado de 10 a la menos 1, el prefijo centi con un significado de 10 a la menos 2 y el prefijo mili con un significado de 10 a la menos 3. En estos casos, los exponentes negativos nos indican que estamos trabajando con magnitudes que son pequeñas y menores a 1. Analicemos qué es lo que ocurre en el caso del prefijo mili. Cuando decimos que tenemos 1 mili de la unidad, estamos diciendo que en 1 mili tenemos a nuestra unidad dividida 3 veces entre 10. Aquí nuevamente el exponente nos dice cuántas veces tenemos que dividir a nuestro número entre 10. Y el resultado de esta operación va a ser un valor muy pequeño, por lo que vamos a relacionar los exponentes negativos con valores pequeños de magnitud. Tenemos otros prefijos que también utilizamos para mediciones de valores pequeños de magnitud, como micro, que significa 10 a la menos 6, nano, que significa 10 a la menos 9, y pico, que significa 10 a la menos 12. Es importante que recalquemos que en esta tabla no se encuentran todos los prefijos que utilizamos para las mediciones con sus significados.
es recomendable que ustedes vayan y revisen su libro de texto donde van a encontrar tablas más completas con los demás prefijos que hacen falta en esta presentación. Otro detalle importante que vamos a observar en esta tabla es que los significados los estamos expresando con una notación que no estamos acostumbrados a utilizar. A esta notación la llamamos notación científica y la utilizamos para expresar números que son muy grandes o muy pequeños. La expresión general de la notación científica es n mayúscula multiplicado por 10 a la n minúscula, donde n mayúscula va a ser un número entre 1 y 10 generalmente, y la n minúscula es un exponente negativo o positivo. Recordemos que el exponente positivo se relaciona con valores de magnitud muy grandes y la n minúscula con valores de magnitud, la n negativa se relaciona con valores de magnitud muy pequeños. Ahora, veamos un ejemplo de cómo podemos convertir números grandes y números pequeños a una notación científica. En este primer ejemplo tenemos el número de átomos en 12 gramos de carbono. Vemos que se trata de un número muy grande y si pensamos en trabajar este número a mano o en una calculadora, podemos pensar que podría ser problemático debido a la gran cantidad de ceros que presenta el número. De manera que lo más recomendable es que pasemos el dato a notación científica. Ahora, lo que haremos para pasar el dato a notación científica es ubicarnos en la coma decimal de este número, que en este caso no viene representada en el número, pero se encuentra a la derecha del último cero a la derecha que tiene el número. Ahora, lo que nosotros debemos hacer para convertirlo es mover esa coma decimal hasta que alcancemos el primer número diferente de 0 que se encuentra en el extremo más a la izquierda del dato. En este caso, el número diferente de 0 que se encuentra más a la izquierda del número es el 6. Así que deberemos mover la coma desde el punto decimal hasta que lleguemos al 6. Si contamos los espacios que movimos la coma, vamos a ver que movimos dicha coma 23 espacios. Esto nos indica que el exponente que debemos poner es 23. Ahora, siempre que movamos la coma hacia la izquierda, los exponentes van a ser positivos. Así finalmente el número quedaría expresado en notación científica como 6.022 por 10 a la 23. Observemos un segundo ejemplo. Ahora vamos a trabajar con un número pequeño. En este caso tenemos la masa de un solo átomo de carbono. Nuevamente la idea es que vamos a mover la coma desde el punto decimal hasta que encontremos el primer número diferente de 0 que se encuentra más al extremo de la izquierda del número. En este caso, el número diferente de 0 que se encuentra más al extremo de la izquierda va a ser el 1. Así que vamos a correr la coma hasta el 1. Una vez llegamos y colocamos la coma después del 1, vamos a observar que movimos la coma 23 espacios. Ahora, si movemos la coma hacia la derecha, entonces vamos a tomar ese exponente como un exponente negativo. De manera que el valor final expresado en notación científica sería 1,99 por 10 a la menos 23. Ahora, vamos a hablar sobre algunas de las mediciones o de las cantidades físicas que medimos con más frecuencia en la química. Primeramente tenemos la masa. La masa es la medida de la cantidad de materia. Según el Sistema Internacional de Unidades, debemos medir esta cantidad de materia en kilogramos. Generalmente el equipo que utilizamos para este tipo de mediciones es una balanza. Ahora vamos a analizar algunas de las equivalencias importantes que debemos conocer a la hora de hablar de la masa. Primeramente tenemos que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Es lo mismo que pongamos que un kilogramo es igual a 1 por 10 a la 3 gramos. Otra unidad de medición de masa que utilizamos con frecuencia son las libras. También podemos decir que un kilogramo equivale a 2,2 libras. Ahora, es importante que hagamos una diferencia entre lo que es el concepto de masa y lo que es el concepto de peso, dado que generalmente tenemos la tendencia a utilizar estas dos palabras como si fueran sinónimos, pero representan valores distintos. La masa, como sabemos, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero el peso es el resultado de la fuerza de gravedad ejercida sobre la masa de ese objeto. De manera que lo podemos calcular como la aceleración de la gravedad multiplicado por la masa. Así que debemos tener cuidado a la hora de hablar de masas y de pesos, dado que se tratan de conceptos diferentes. La segunda cantidad física que vamos a analizar es la longitud. Se refiere a la medida de la distancia entre dos puntos y se mide según el Sistema Internacional en metros. Algunas equivalencias importantes para la longitud es un kilogramo equivale a 1000 metros, es lo mismo que digamos que un kilogramo equivale a 1 por 10 a la 3 metros. Hay dos unidades que también se utilizan con frecuencia cuando hablamos de distancias, las pulgadas y los pies. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros y un pie equivale a 0,3048 centímetros.
Luego tenemos el volumen. El volumen se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Y en este caso lo vamos a expresar en base a una unidad derivada de la longitud. De hecho, la unidad que vamos a utilizar con más frecuencia para el volumen son los centímetros cúbicos. Y podemos decir que un centímetro cúbico equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La otra unidad de volumen que utilizamos con frecuencia son los litros. Y podemos decir que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Otra equivalencia muy importante que nos va a servir es relacionar que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Finalmente tenemos a la temperatura, que es una medida de la cantidad de calor o de frío de un objeto. Y también determina la dirección del flujo del calor. Generalmente utilizamos 3 escalas específicas para referirnos a la temperatura. Podemos hablar de la escala de Celsius o grados centígrados, que es la que estamos más acostumbrados a utilizar. También tenemos la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. Entonces, la relación entre Kelvin y grados centígrados viene dado por la fórmula que tenemos en pantalla. Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Por otra parte, tenemos también la relación de Fahrenheit con grados centígrados. Los grados Fahrenheit es igual a 9/5 multiplicado por la temperatura en grados centígrados más 32. Muy bien, para continuar nuestra discusión sobre las mediciones de las cantidades físicas, vamos a introducir ahora el concepto de la incertidumbre en las mediciones de las cantidades físicas. Resulta que en el quehacer científico podemos encontrar dos tipos de números, los números exactos o los números inexactos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos dos tipos de números para que nos quede claro cuál es la diferencia. Por ejemplo, si a nosotros nos mandan a contar una docena de huevos, sabemos que en esa docena van a haber exactamente 12 huevos. De esta manera, como el valor de una docena siempre van a ser 12 unidades, sabemos que esto es un número exacto. Otro ejemplo sería la equivalencia de un kilogramo. Sabemos que en un kilogramo siempre van a haber 1000 gramos. Como este dato siempre va a ser exacto, también estamos hablando de que se trata de un número asimismo exacto. Generalmente cuando hablamos de equivalencias numéricas o de valores que están contados y determinados, hablamos de que tenemos números exactos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que hacer una medición con un instrumento de medición, hablamos de que esta medida siempre va a implicar un número inexacto, debido a que las mediciones están sometidas a posibles errores. Entonces, cuando nosotros realizamos una medición, no podemos decir que nuestro valor medido es 100% cierto. Así que vamos a decir que tiene una incertidumbre asociada. Y también podemos decir que siempre van a existir incertidumbres en las cantidades que nosotros medimos. Los tipos de errores más comunes que generan este tipo de incertidumbre son los errores de equipo, los errores de método y los errores humanos. Este concepto de incertidumbre también está muy relacionado con lo que llamamos exactitud y precisión. La exactitud nos indica cuán cerca está una medición que nosotros hacemos de un valor verdadero, mientras que la precisión se refiere a qué tan estrechamente concuerdan entre sí dos o más mediciones que nosotros estamos realizando. Una manera más clara de ver estos conceptos de exactitud y de precisión es si analizamos el caso de un tiro al blanco. Sabemos que cuando se juega el tiro al blanco, el objetivo es dar en el blanco o en el centro del tiro al blanco. Así que eso va a estar definido como nuestro valor verdadero en este ejemplo. Así que si damos en el centro del blanco, estamos alcanzando nuestro valor verdadero. Ahora vamos a suponer que tenemos 10 dardos para tirar. Si tiramos nuestros 10 dardos, podemos tener cualquiera de estos 4 casos. En el caso de la extrema izquierda, vamos a ver que tiramos nuestros 10 dardos y los 10 dardos están dando lejos del centro y también están dando lejos una medición de otra. Este es un caso donde tenemos baja exactitud y también tenemos baja precisión. En el siguiente caso, de izquierda a derecha, vamos a ver que estamos tirando todos los dardos y los dardos están dando en el mismo lugar. Esto quiere decir que tenemos una alta precisión. Sin embargo, estamos lejos del centro. Esto quiere decir que tenemos una baja exactitud. Luego, siguiendo de izquierda a derecha, podemos tener un caso donde todos nuestros dardos estén relativamente cerca del centro. Sin embargo, están muy dispersos unos de otros, es decir, están muy lejos las mediciones. Esto quiere decir que tenemos una alta exactitud y una baja precisión. Finalmente, el caso de la derecha es el caso óptimo, donde todos nuestros dardos están dando en el mismo lugar y además están dando en el centro del blanco. A este caso nos referimos a que tiene una alta exactitud y también una alta precisión. Cuando hablamos de incertidumbres de las mediciones, nos referimos a que vamos a tratar de que la exactitud y la precisión
sean lo más altas posibles para poder disminuir la incertidumbre de las mediciones. Sin embargo, es importante que recalquemos que a pesar de que tengamos una buena exactitud y una buena precisión, la incertidumbre siempre va a estar asociada a la medición. Es un valor que no podemos eliminar.